los más relevantes para algunos de los aspectos que queremos señalar. El profesor Gonzalo Estapé Carriquiri fue profesor de anatomía de la Universidad de la República del año 80 a 1990, es decir, durante esos 10 años, y después fue profesor de anatomía del Centro Latinoamericano de Economía Humana de la Facultad de Medicina del CLAE, 10 años más, de 2007 a 2017. Esto quiere decir que estuvo a cargo de impartir la enseñanza universitaria de la anatomía en nuestro país por 20 años. Y fue también profesor de clínica quirúrgica durante 15 años del año 90 hasta su retiro en 2005. Además, su actividad universitaria lo llevó a integrar el Consejo de la Facultad de Medicina por el orden del docente y fue varias veces decano interino de la facultad. Como todos sabemos, quienes lo conocemos del Uruguay, tuvo una trayectoria destacada en endoscopía digestiva y en cirugía laparoscópica, recibió un premio de la Academia Nacional de Medicina, fue socio de nuestra Sociedad de Cirugía del Uruguay y de la Asociación Argentina de Cirugía, y miembro de la Sociedad Uruguaya y Argentina de Anatomía, presidente e integrante naturalmente de FELAC, y fue fundador del capítulo uruguayo del American College of Surgeons. Pero además de toda esta profusa actividad académica, el profe Estapé, como todos lo conocíamos, tuvo 5 hijos con su esposa, la señora María Clara Viana, que siempre fue un enorme sustento y compañía para él y su familia. Tenemos el gusto de conocer a uno de estos hijos, el doctor Gonzalo Estapé Viana, que hoy es un distinguido cirujano general y laparoscópico, y que construyó su éxito con estos ejemplos de sus padres y también con sus propios esfuerzos. El profe Estapé creó y estrechó lazos con la comunidad anatómica argentina. De hecho, recordaremos muchos de nosotros el congreso de la Sociedad Rioplatense de Anatomía en el año 1982, que de alguna forma dio inicio o comenzó el estrechamiento de esa relación. Y también a través de la comunidad quirúrgica latinoamericana, la FELAC, desde las cuales es reiteradamente reconocido. Pero además, y este detalle no es, yo lo conozco de primera mano, de ayudarlo a operar, pero no es fácil de encontrar en otros homenajes, otros elogios. El profe Estapé, hasta su retiro de la Universidad de la República en el año 2005 en el Hospital Pasteur, semanalmente daba una consulta gratuita en un barrio carenciado de nuestra ciudad, en la obra social Juan 23 y Hermana Carmen, en una policlínica que en el día de hoy lleva su nombre. En esta foto vemos esa obra Juan 23 y Hermana Carmen, que está en un barrio, en una zona carenciada de nuestro país, en la calle Menorca y Azara, y que con posterioridad a su deceso en junio del 2020, fue colocada una placa recordatoria en el lugar, y este es el momento en que la misma fue descubierta con presencia de sus familiares, en una policlínica que en el día de hoy lleva su nombre y donde funciona actualmente un centro CAIF. Pero queremos jerarquizar la invalorable tarea que tuvo el profe Estapé en el capítulo uruguayo del American College of Surgeons. De hecho, fue en el año 2003 en que, contando con un suficiente número de miembros, refundó nuestro capítulo. Le correspondió la actualización de los estatutos, que son casi sin modificaciones los que están vigentes al día de hoy, y fue electo primer gobernador hasta el año 2008. Decimos que refundó nuestro capítulo porque, con arreglo a la revisión de documentos históricos, este capítulo había sido propuesto e incluso integrado en el año 65 a propuesta del profesor del Campo, pero por razones que se nos escapan a la mayoría de los contemporáneos, tal vez de orden geopolítico o las que fuera, de alguna forma se fue diluyendo, y cuando iniciamos nuestra carrera quirúrgica no teníamos conocimiento de la existencia de un capítulo. Fue mérito entonces del profe Estapé de realizar las acciones necesarias para refundarlo y actualizarlo. Por eso queremos señalar que, y nos gusta más mostrar esta foto que una lista de sus méritos, porque fue el responsable del inicio del camino del capítulo uruguayo. En esta foto lo vemos rodeado por un conjunto de cirujanos, fellows del American College, no necesariamente alumnos suyos, pero sí todos contagiados por su entusiasmo, por su enorme ejecutividad,
por su humanismo y por su enorme capacidad organizadora para echar a andar este capítulo. De hecho, de este grupo surgieron los siguientes 3 gobernadores, hasta el actual, el doctor Taruselli, del capítulo. El profe Tapé promovió la afiliación del capítulo, nos condujo a muchos, como lo debe recordar el doctor Taruselli, a distintas actividades, distintos congresos, nos presentó y promovió la afiliación de muchos de nosotros. También promovió y organizó las jornadas con participación de invitados internacionales y de algún modo pavimentó el camino para muchos aspirantes de nuestro país a la beca del International Guest Scholarship. También acá están numerados, no vamos a leer toda la lista, distinguidos invitados extranjeros que vinieron a nuestro país. Hemos señalado acá algunos de la época del profesor Estapé y otros hasta los más recientes. Ustedes los tienen a la vista. La promoción o la forma como fomentó la aspiración por parte de becarios del American College facilitó mucho lo que antes algunos, si necesitábamos la firma o el consejo de un gobernador, teníamos que recurrir al doctor Beveraggi o al gobernador que fuera del capítulo argentino cuando no había capítulo en nuestro país. Esta foto, que es una foto del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, y en la cual está el profe Tapé rodeado por muchos que posteriormente fueron o que son profesores y profesoras de nuestra casa de estudios y también de otros centros en distintos lugares del mundo. Creo que lo que hace es reafirmar que los cirujanos y los docentes que a lo largo de nuestra carrera nos hemos mirado o hemos tomado ejemplo mirándonos en distintos modelos, el mejor homenaje que podemos hacer a esos modelos es recordar lo que tomamos, lo bueno que tomamos de cada uno de ellos y tener siempre el principio de transmitir esos códigos a las generaciones que nos van sucediendo. Por eso queremos aprovechar esta instancia para una vez más darle las gracias al profesor Estapé. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. A continuación, el elogio por parte de Alberto, ¿no? Sí, ahora voy a compartir la pantalla. Para mí es un honor hacer este elogio al profesor Vicente Gutiérrez Maxwell, o Vicente como lo llamamos nosotros y todos aquí en la Argentina. Y un poco esta primera diapositiva representa cabalmente lo que ha sido Vicente y lo que sigue siendo para la cirugía argentina, que es haber sido un faro. Eso representa perfectamente el rol que ha cumplido Vicente en nuestro medio. Sus orígenes de parte de los Gutiérrez vienen de esta zona de Cantabria y la parte de Maxwell de Inglaterra, de Irlanda. Y acá lo vemos en el Careca con una de sus aficiones. Una es la náutica y la otra es el golf, que llegó a ser a los 17 años 3 de handicap, y esto lo muestra en su campo en la actualidad. Estas son fotos muy recientes que ha tenido la gentileza de enviarme. Voy a hablar del hombre y de su familia, del Vicente y de su familia. Pertenece a una estirpe de cirujanos, entre los que tenemos que nombrar a Avelino, vinculado al Triángulo Avelino Gutiérrez, a su padre Alberto, jefe de cirugía del viejo hospital español, donde Vicente concurría los domingos acompañando a su padre y permanecía al lado de Marcial, el enfermero jefe de sector. Está casado con Adela, con quien tiene 5 hijos, a la cual le gusta poco participar de estas actividades académicas, pero quien lo ha acompañado mucho a Estados Unidos, y mi esposa ha dado fe de eso. Desde el punto de vista profesional, Vicente, como ustedes ven ahí, muy resumida cuenta, ha accedido a todos los honores y distinciones, pero él siempre decía y nos hacía saber a nosotros, todas esas posiciones no representaban honores, sino representaban
desafíos. Y el desafío que él planteaba era básicamente el de integrar el profesionalismo y la ética. El último galardón en el año 2019, Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. Y Vicente ha reconocido siempre y nos ha hecho saber el respeto por nuestros maestros y mentores. Los primeros, su padre Alberto, con quien empezó en la cirugía. En Sheffield, con Sir Andrew Kay, un cirujano originariamente de Glasgow. En esa época lo conoció a Leslie Blumgard, con quien mantuvo una amistad de por vida. Andrés Santas, el Mofle, y Horacio Achával Ayerza, falleció en el 2006, fueron los 4 maestros que él reconoce en su vida. Vicente ha tenido una activa participación en el Congreso del American College, en el Comité de Relaciones Internacionales, en el capítulo argentino, pero fundamentalmente ha sido una brújula y una guía para todos nosotros. En esta lo vemos con el doctor John Moorhead de la ASGBI y con el doctor Courtney Townsend, presidente del American College hace 3 años en Buenos Aires. También con colegas uruguayos y colegas del Hospital Naval. Pero sería injusto terminar este eloquio sin referirme al hombre. Desde la época de Enrique VIII, en el Reino Unido, los miembros y los profesores no reciben el nombre de profesor, sino el de Mister. Y Vicente, siguiendo esa tradición anglosajona, ha sido un verdadero caballero y un caballero cabal. Al decir de un amigo en común, Vicente siempre atiende el timbre de su puerta y siempre está dispuesto a abrir la puerta que uno necesita. Lo he vivido en carne propia y muy recientemente aún. Vicente ha sido y sigue siendo un maestro de maestros, un role model y un sembrador de confianza y autoestima con la palabra justa en el momento oportuno. Y como también se dice, y voy a finalizar, un maestro impacta en la eternidad, porque uno nunca puede estimar cuando su influencia cesa. Y la influencia de Vicente no ha cesado y nunca va a dejar de cesar. Y en este pequeño homenaje, supongo que debe estar en alguna de las pantallas, le otorgamos con común acuerdo de la comisión directiva del capítulo el título de miembro honorario de nuestro capítulo. Así que gracias, Vicente, y por muchos años más. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Alberto. Ahora pasamos la palabra a los moderadores, el doctor Néstor Campos-Pierri de Uruguay y el doctor Duhalde de Argentina. Tienen la palabra para manejar la sesión. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Dejaría al doctor Néstor Campos-Pierri para manejar estas conferencias de los disertantes uruguayos, ¿no? Para la presentación. Bueno, buenas noches y muchas gracias. Bueno, ya había hecho el agradecimiento de estar acá y la alegría de poder encontrarnos con muchísimos amigos, ya que actualmente, por los años que tengo, soy miembro honorario de la Asociación Argentina de Cirugía. Vamos a primer paso a hacer la presentación del doctor Mauricio Pontillo, que es Fellow del American, es integrante de la Sociedad de Cirugía, y en el cual voy a resumir rápidamente su currículum. Es profesor adjunto de Clínica Quirúrgica, es profesor adjunto del Departamento Básico de Cirugía, ha sido becario del Colegio Americano, ha hecho pasantías, aparte de esa, en Estados Unidos en otras oportunidades, ha sido becario en Brasil, en varios hospitales de San Pablo. Ha tenido desarrollo en anatomía en múltiples actividades que por motivo de tiempo no puedo detener. Por lo tanto, le pasaríamos la palabra a Mauricio para hacer su presentación sobre la colecistitis aguda en épocas del COVID o de esta pandemia. Mauricio, tenemos 15 minutos para la presentación.
Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias a las autoridades por la invitación y bueno, quiero un agradecimiento realizarle especialmente al doctor Gonzalo Fernández por ser el impulsor en Uruguay de presentarnos la beca internacional del American College, lo cual ha sido una gran satisfacción en lo personal. Bueno, vamos a dar comienzo a este tópico que está últimamente muy de moda, que si cambió el manejo de la colecistitis aguda litiásica por la pandemia COVID-19. Sabemos que la pandemia, ¿sí?, desde marzo del 2020, que fue definida por la OMS, ha determinado un gran impacto en la cirugía en cuanto al decremento de las cirugías, sobre todo en la cirugía electiva, sabiendo que hoy en día, en la mayoría de los países, solamente se opera la cirugía oncológica, urgencia y emergencia. El 80% de los servicios han tenido que modificar el manejo de estos pacientes, han determinado diferentes protocolos para el manejo de los mismos. Han modificado la estructura edilicia, los diferentes hospitales con generación de nuevas unidades de cuidados intensivos. Mayor estadía hospitalaria ha determinado mayor riesgo de infección COVID-19. La colecistectomía precoz sigue siendo el gol estándar hoy en día en colecistitis aguda litiásica. La corta estadía hospitalaria se ha resumido en la baja tasa de complicaciones, si bien sabemos que la mortalidad por coronavirus se halla entre el 2 al 4,1% en forma aislada. En la cirugía puede aumentar la mortalidad hasta en un más del 60% de los casos. De ahí que se empezaron a analizar los primeros papers. En este trabajo chino se ve cuáles son los resultados clínicos de los pacientes que fueron operados, 34 pacientes operados que estaban en el periodo de incubación, y vimos que a la admisión se comenzaron a operar al segundo o tercer día. Al 9º día ya empezaron con síntomas respiratorios, distrés y muerte. En este trabajo chino vemos que el 44% de los pacientes que fueron operados en el periodo que estaban en periodo de incubación requirieron terapia intensiva y un 20% se murieron. Esto habla claramente del impacto del coronavirus en la inmunosupresión determinado por la cirugía, sumado a la ventilación mecánica. Por lo tanto, empiezan a aparecer a nivel internacional diferentes recomendaciones, y una de las primeras que aparece es la Sociedad Científica del Reino Unido, en el cual refiere que de ser posible no hay que operar durante el brote de pandemia. Es un tratamiento no quirúrgico en el cual la colecistectomía percutánea podría ser una alternativa puente o frente al fracaso del tratamiento antibiótico. La cirugía realizada en pacientes con infección COVID-19 puede tener una mortalidad de un 25% y complicaciones pulmonares graves. Y el tratamiento conservador debe ser recomendado. Esto es lo que define las primeras pautas que salen al inicio del 2020. En este trabajo multicéntrico de cohorte combinado prospectivo-retrospectivo, en el cual se analizan 16 hospitales públicos de Madrid, entre el periodo 1 de marzo y 30 de mayo, se analizan 257 pacientes con colecistitis aguda. 215 pacientes presentaron colecistitis agudas y COVID negativo con PCR, y 42 pacientes fueron diagnosticados con colecistitis aguda y COVID. Y acá vemos en esta tabla, de los 257 pacientes, dijimos 215 fueron COVID negativo. Se realizó en más del 60% de las colecistitis grado 1 y más del 40% de las colecistitis grado 2, tratamiento antibiótico. La colecistectomía percutánea en más del 50% de la colecistitis grado 3, la estadía hospitalaria media fue de 5 días, la estadía más alta fue en el grupo no quirúrgico, con un P estadísticamente significativo, y la tasa de mortalidad fue de 3,25. Sin embargo, en los pacientes COVID positivo que fueron diagnosticados en la internación, que fueron 12, en más del 90% en las colecistitis grado 1 y grado 2 recibieron tratamiento no quirúrgico. Solo un paciente recibió colecistectomía laparoscópica en una colecistitis grado 3. La estadía hospitalaria fue de mayor estadía, 16, una tasa de mortalidad mayor, y en estos pacientes la tasa de fracaso llegó a un 40%. En los pacientes
COVID positivo al ingreso, que fueron 30, el tratamiento con antibióticos se realizó en más del 80%. La colecistostomía percutánea en más del 70% en la colecistitis grado 2 y 3. El tratamiento quirúrgico solamente en el 6,7%. La tasa del tratamiento, de la falla de tratamiento conservador fue 16,7%. La estadía media fue de 11 días y la mortalidad de 7,5%. No me deja. Ahí. Bien, en este trabajo, en el cual se compara la colecistostomía percutánea versus la laparoscópica en el tratamiento de la colecistitis aguda. Es un trabajo turco, un centro, la experiencia de un centro en el cual se dividen los pacientes en 3 grupos. 14 pacientes se le hace colecistostomía percutánea, a 8 pacientes colecistectomía laparoscópica y a 14 pacientes tratamiento exclusivamente antibiótico. Y se concluye que se recomienda solamente la colecistostomía percutánea a los pacientes de alto riesgo o los pacientes de no sanción quirúrgica. Y no es recomendable en este trabajo que en los pacientes COVID positivo y colecistitis se realice la cirugía laparoscópica y endoscópica. Con respecto a las otras sociedades también se pronunciaron, así que a tal punto que vimos que en la segunda diapo vimos que el Reino Unido se había pronunciado en contra de la cirugía, luego se retractó el Reino Unido y vemos que numerosas sociedades científicas como la Sociedad Italiana de Cirugía Endoscópica, el SEIS, la Unión Europea de Cirugía Endoscópica, la EC, la HPV, todas estas avalan que la cirugía laparoscópica puede ser de elección individualizando cada paciente caso a caso, teniendo una adecuada protección de los equipos de protección personal, utilizando filtros CO2 y bloques quirúrgicos de presión negativa. Y acá aparece, todos sabemos que hay numerosos trabajos, hubo trabajos japoneses, varios papers japoneses, incluso nosotros en Uruguay sufrimos, en el cual en una etapa de la pandemia, que estábamos en la etapa 1, donde había baja carga viral, vimos que se prohibía la cirugía laparoscópica y había que hacer cirugía abierta si el paciente no estaba diagnosticado, no teníamos COVID negativo por PCR. Y porque apareció el problema del humo quirúrgico, de los aerosoles, de la fuga del neumoperitoneo, si bien se ha demostrado que el virus existe en la cavidad peritoneal y en el humo quirúrgico no se ha podido demostrar su contagiosidad. Sin embargo, esto está determinado copiando modelos. Sabemos que en el virus de HIV y en el hepatitis B existe también en la cavidad peritoneal, pero no se ha demostrado su contagiosidad. Diferente a lo que pasa con el virus del papilomavirus, que en el papilomavirus por el humo quirúrgico se puede determinar la contagiosidad. Por lo tanto, dentro de las medidas preventivas para evitar, ¿sí?, dado que tiene bajo nivel de evidencia si existe o no contagiosidad, hay que tener quirófano de presión negativa, que en nuestro medio no existen, uso de trócares con balón para evitar que se nos salgan permanentemente, realizar incisiones pequeñas, tener filtro de CO2, tanto en los trócares como en el neumoperitoneo, hay varios tipos de filtros, los EPA, ULPA son los más utilizados, el uso restringido del electrocauterio y usar presiones bajas de neumoperitoneo como medidas preventivas. Sabemos que 6 ha determinado varias recomendaciones, ya ha hecho 7 recomendaciones, 7 publicaciones, en el cual avala la cirugía laparoscópica en los pacientes COVID positivos, pero también nos dice que tengamos cuidado con utilización de los filtros para el neumoperitoneo y minimizar el uso de energía electrocauterio en estos pacientes, además de utilizar los equipos de protección personal. ¿Cuáles son las recomendaciones globales con respecto a la cirugía laparoscópica? Y bueno, hay una revisión sistemática en este artículo que se hace en PubMed, Medline, Cochrane, 28 estudios. Recomienda que el abordaje quirúrgico es factible y se decida caso a caso. Existe evidencia limitada de la baja calidad de partículas virales que pueden emitirse en los aerosoles. Por eso es que todos los trabajos dicen, puede realizarse la cirugía laparoscópica, pero deben usar trócares con balón, filtro de CO2, EPP,
la face mask, bueno, todo lo que sabemos, bloque de presión negativa, porque sabemos que tienen muy bajo nivel de evidencia todos los trabajos. Acá estamos hablando de, no es cirugía basada en la evidencia, es cirugía basada en el tiempo real, en la experiencia y en el conocimiento de otros virus. Acá vemos los diferentes dispositivos, los diferentes sistemas de filtros que pueden usarse, son rentables, fáciles de ensamblar, son reproducibles y pueden proporcionar una filtración viral completa, ya sea durante la liberación del intra y el postoperatorio de CO2 por el neumoperitoneum. Acá vemos cuál ha sido el impacto de la pandemia en la cirugía. En este trabajo en España vemos que hay una disminución significativa del número de cirugías en la pandemia, también mayor inicio de los síntomas hasta la llegada a la urgencia, que los pacientes tenían dolor, comenzaban con dolor en el hipohondrio derecho, náuseas, vómitos, algún síntoma a la esfera hepatobiliar y tenían miedo de ir a la puerta de emergencia, no consultaban por el COVID. Por lo tanto, aparecían cuadros más evolucionados de mayor morbilidad. Y acá vemos, esto es seguido por el profesor Russo del Hospital Maciel, cuál ha sido la productividad quirúrgica del Hospital Maciel, y vemos cómo ha tenido impacto, ¿sí? Tanto en la cirugía de urgencia con la coordinación, con un descenso del 39 y 52% respectivamente en las diferentes cirugías. Es decir, que esta pandemia ha tenido un impacto muy importante en la cirugía electiva y en la cirugía de urgencia. Si bien hoy en día está bastante controlado en Uruguay, no está colapsado totalmente, en algunos centros privados no han suspendido incluso la cirugía oncológica por falta de camas. Como decíamos, los cuadros que llegan por esta pandemia son más evolucionados. Operamos colecistitis gangrenosas, colecistitis con pedículos hepáticos congelados, en el cual acá le vamos a dejar un pequeño video, mostrarle de una colecistitis gangrenosa pútrida, en el cual ¿sí? La identificación de los elementos es más difícil, lograr una visión de seguridad. Vemos que la vesícula está pútrida, está sumamente frágil los elementos del pedículo, y hay otros casos en el cual el pedículo hepático está congelado y realizamos colecistectomías subtotales con cierre del buche o colecistectomía fenestrada, ¿sí? Esto determinado por la mayor evolución de los pacientes y las consultas más tardías. Bien, con respecto entonces a cuál es el riesgo de transmisión del virus COVID-19 a través del humo quirúrgico con la laparoscopía o la laparotomía, sabemos que tanto con cirugía laparoscópica como cirugía laparotómica existe humo quirúrgico y existe la posibilidad de transmisión, si bien la mayoría de los trabajos lo recomiendan. Pero la cirugía laparoscópica se trabaja en una cavidad cerrada, por lo que se permite controlar o contener mejor el humo del aerosol quirúrgico, permitiendo trabajar con una seguridad, ¿sí? Asociado a los beneficios de la cirugía mini-invasiva. Por lo tanto, hay escasa evidencia que respalde que la transmisión viral a través de los abordajes laparoscópicos abiertos recomienda hacer modificaciones en las prácticas quirúrgicas. Es decir, que ha determinado cambio en el manejo, si bien se comenzó diciendo al inicio que no hay que operar a los pacientes, que hay que hacerle tratamiento antibiótico, que hay que hacerle colecistostomía percutánea, hoy en día están más a favor de realizar tratamiento laparoscópico en estos pacientes con un adecuado elemento de protección, como ya vimos, porque tienen menor estadía hospitalaria y también porque tienen menor riesgo de infección. Obviamente que depende de la etapa evolutiva en la cual estemos de la pandemia. Si estamos en una etapa evolutiva de la pandemia en la cual estamos saturados de los sistemas de salud, están colapsados y en el cual no podemos operar pacientes oncológicos o emergencias por el colapso del sistema, bueno, tendremos que adecuar esos pacientes con colecistitis, hacer tratamiento antibiótico o manejo percutáneo. Pero hoy en día nosotros podemos seguir realizando los procedimientos como la colecistectomía laparoscópica, ¿sí? En la urgencia, previo test de PCR y si llega a ser positivo con las medidas de protección adecuadas como hemos visto. 14, falta un minuto. Por lo tanto, muchas gracias. Podemos concluir o mejor recomendar que existen varias sociedades que se han pronunciado al respecto, ¿sí? Con bajo nivel de evidencia D, ¿sí? Que es opinión de expertos. Hay algunos trabajos chinos que tienen nivel de evidencia, ¿sí? El nivel de evidencia 4 en lugar de 5. El abordaje laparoscópico sigue siendo seguro usando las medidas recomendadas.
en los casos COVID positivo, de ser posible no operar a estos pacientes con tratamiento antibiótico, sabiendo, dependiendo de la etapa evolutiva en la cual estemos de la pandemia, tanto cirugía abierta como laparoscópica, para la vesícula obviamente que laparoscópica, pero en otras cirugías también se puede seguir haciendo cirugía abierta, depende cómo uno se sienta más cómodo y esté adecuado a la cirugía. Otra cosa importante que ha introducido son equipos reducidos, operar de a dos, operar el equipo más experto, que sean equipos rotativos, ¿sí? Por lo tanto, y la infección por COVID-19 sabemos que ha aumentado la mortalidad postoperatoria por la inmunosupresión que determina, sumado a la cirugía, y ha determinado una causa de muerte de 50% por complicaciones respiratorias, que son las causas de deceso de estos pacientes. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mauricio, te pasaste 46 segundos. Perdón. Muchas gracias, doctor. ¿Algún comentario? Tenemos realmente un panel de expertos. Yo le iría haciendo una pregunta, si tiene alguna consideración al respecto, a Mariano Moro, del Hospital Italiano Regional del Sur, en la provincia de Buenos Aires, fellow de American College también. ¿Cómo vivieron ustedes esta parte? Mariano es un experto cirujano HPV. ¿Y cómo fue la experiencia de ustedes en el hospital y en la zona de Bahía Blanca, Mariano? Bueno, ¿cómo están? Ante todo, un saludo a todos desde aquí de Bahía Blanca. Para los que no conocen, es una ciudad a 600 kilómetros de Capital Federal, 400.000 habitantes aproximadamente, más o menos. Y en líneas generales nos fuimos adaptando. Hoy, por ejemplo, hoy en día la ciudad pasó a fase 3, el hospital está colapsado, no hay camas en terapia. Hasta hace una semana prácticamente estábamos operando de manera normal, 15 días aproximadamente, y hoy en día es el escenario que yo les acabo de contar. Hoy suspendimos tumor de páncreas, se suspendieron cirugías mayores, y bueno, es una realidad que tenemos que ir aceptando y cambiando a medida que nos demande. En líneas generales, vamos a describir la situación de hoy para acompañar un poco la charla de Mauricio de recién. Hoy en día las colecistitis entran en tratamiento médico, que en líneas generales hoy, ¿no? Situación fase 3, no hay camas, y si hay complicado no sabemos qué hacer. Tratamiento médico. En líneas generales tenemos buena respuesta. Si no llegamos a tener buena respuesta, lo que tratamos de hacer es, lamentablemente, en cirugía percutánea, ¿no es cierto?, que es la opción intermedia que nos sigue para sacar el paciente adelante y resolverlo de manera electiva. Si fuese gente joven que no responde a tratamiento médico y contamos con alguna disponibilidad de cama, podríamos probablemente evitar el percutáneo y tratar de realizar la colecistectomía. Pero hoy el escenario es bastante complejo, tanto en piso hospitalario como en terapia. Utilizamos ropa segura, los pacientes ingresan, esto no se dejó de hacer en toda la pandemia, ingresan hisopados todos, no más de 72 horas del hisopado, previo a la cirugía, filtros de CO2, y bueno, y creo que disminuimos, hoy estaba revisando los números del servicio, pero bajó un 50% promedio las cirugías generales durante el 2020, y ahora el 2021, que ya de inicio nos encuentra con esta problemática, calculo que va a ser un porcentaje mayor. Y como dato importante, en el primer trimestre vemos una cantidad de pancreatitis aguda inusual para nosotros, y que eso vale un poco lo que decía el disertante, donde los pacientes no han consultado y hoy ingresan con pancreatitis y no con cólico vesicular como era años atrás, ¿no? Así que estamos viendo patologías más evolucionadas. Walde, ¿me permite? Nosotros tenemos comentadores, los doctores Luis Praderi y Aníbal Vázquez, que quisiéramos ver quién va a opinar al respecto. 3 minutos. Buenas noches para todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Agradecemos mucho la invitación y es un placer estar con los hermanos argentinos. En principio yo diría que la realidad nuestra que hemos vivido en el Hospital Pasteur y en alguna ciudad del interior es una primera etapa donde se dio el aviso de la pandemia y donde toda la sociedad se asustó mucho y se quedó en su casa, y en esa primera etapa pudimos operar enfermos que realmente estaban evolucionados. Luego, a medida que fue pasando el tiempo, y en el Uruguay no hubo ola, porque la pandemia se mantuvo en niveles muy bajos durante prácticamente todo el 2020,
nosotros operamos prácticamente en forma normal los pacientes de urgencia. Es decir, el paciente concurría a la urgencia con los síntomas clásicos o con alguna sintomatología digestiva alta y era hisopado, diagnosticado, hisopado, y luego de tener el hisopado negativo se operaba. Fue muy raro el hecho de que hubiera algún paciente con colecistitis que tuviera un hisopado positivo, y en ese caso obviamente, inclusive hay un trabajo uruguayo que muestra que la mortalidad es importante. En ese caso se optaba por la vía del tratamiento médico, y en el caso del fracaso del tratamiento médico, que en nuestros casos han sido muy pocos, se optaba por la vía percutánea, que con eso en general no hemos tenido problemas. En esta última etapa, donde sí se vino la ola de la pandemia, estamos en una disminución prácticamente absoluta de la cirugía, por causa de que inclusive las salas de recuperación posanestésica se han utilizado como camas eventuales de CTI, y entonces se ha tratado de hacer el tratamiento médico y la cirugía percutánea. Hay un aspecto que no tenemos nosotros claro, que es si algún paciente que era COVID negativo se operó y luego fue COVID positivo, es decir, se contagió en el proceso quirúrgico el paciente de COVID, en el proceso de su internación y de su operación. Por lo demás, creo que el tema de la cirugía laparoscópica es una enorme ventaja porque mantiene controlado el sitio donde se producen los aerosoles y está cerrado y nos permite filtrar todo el aire de ahí. Nada más, gracias. Tenemos a la doctora Cristina Marecos, que fue relatora del Congreso Argentino en el tema de la cirugía percutánea de la ciudad de Corrientes, con una vasta experiencia y profesora titular. Doctora Marecos, ¿usted ha visto que la especialidad suya de la cirugía percutánea se ha visto en este momento mayormente requerida con este tipo de pacientes? Bueno, nosotros en realidad tenemos prácticamente el mismo panorama que estuvo relatando el doctor Vázquez. Tuvimos una primera etapa en donde, por susto y desconocimiento de toda la patología viral que traía el COVID, era francamente dejar de lado las guías de Tokio y tratar de hacer tratamiento conservador en todos los pacientes. En esa época todavía no hacíamos, serían los 4 primeros meses, todavía no hacíamos test, no conocíamos mucho de la protección personal, entonces no recibíamos este tipo de pacientes. Una segunda etapa, ya veníamos más entrenados, teníamos el conocimiento de las experiencias mundiales, nos podíamos vestir con equipo de protección personal completo y apareció el testeo preoperatorio, entonces comenzamos nuevamente a dejar de lado el tratamiento conservador para lo que hubiera sido Tokio 1 y 2, y tratábamos de entrar en la rutina de hacer las colecistectomías laparoscópicas tempranas. El problema es que ahora, nuevamente, con este recrudecimiento de la patología, estamos retrotrayendo la situación y otra vez volvemos a solamente hacer tratamiento conservador de las patologías de criterio 1 y 2 de Tokio y percutánea de lo que sería Tokio 3, severidad de Tokio 3. Y estaríamos haciendo prácticamente cirugías tempranas en pacientes no COVID, por supuesto, porque nosotros tenemos la particularidad en Corrientes de que todos los pacientes que tienen COVID son tratados en otro hospital, así que todo lo que supuestamente nos llega al centro hospitalario de Corrientes más habitual no tiene nada que ver con COVID. Tratamos en lo posible de que si es ASA 1, Tokio 2, vayamos a la colecistectomía laparoscópica temprana, igual con equipo de protección de los cirujanos,
Y en el caso de que sea ASA 3, Tokio 2, también podemos hacer colecistectomía temprana, Tokio 3 directamente colecistostomía percutánea. Obviamente, nosotros, igual que Uruguay, notamos un avance de los pacientes que ingresan con colecistitis, que en realidad en el 75-80% de los casos son crónicas reagudizadas, con complicaciones colaterales a veces, como abscesos pericolecistíticos o abscesos hepáticos, que no lo veíamos desde hace muchísimos años. Entonces uno se plantea realmente hasta cuándo vamos a tratar de mantener un tratamiento conservador mientras dure la pandemia, porque los pacientes vienen con colecistopancreatitis y complicaciones colaterales que realmente generan una morbimortalidad tremenda. Luis Praderi, ¿querés hacer algún comentario? Sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, muy breve, buenas noches a todos. Para complementar todo lo que han dicho mis colegas que me precedieron, bueno, mi lugar de trabajo es el Hospital Británico de Montevideo. En el hospital, como ya se dijo, y ha pasado lo que ha pasado en el resto de la ciudad de Montevideo. Recién ahora, en estos últimos 2 meses, hemos tenido un cambio en lo que tiene que ver con el manejo de estas situaciones. Hasta febrero nuestra actividad era absolutamente normal, los pacientes se manejaban como siempre, y bueno, y ahora se está haciendo una cierta limitación, fundamentalmente dado por el problema de las camas, pero igual se sigue pensando que en los estadios no evolucionados de colecistitis aguda, el tratamiento más eficiente y más rápido, y que menos tiempo de cama va a ocupar en un enfermo, va a ser la cirugía laparoscópica de urgencia, un hisopado rápido previo, de tal modo que el paciente se vaya, esté el menor tiempo posible internado. Y después lo demás, y en honor al tiempo, Campos, no tengo mucho más para agregar. Muy bien. Doctor Campos, ¿quiere presentar al próximo disertante? No. Bueno, nosotros vamos a presentar a Patricia López, es una cirujana fellow del colegio, ha tenido una intensa actividad tanto a nivel nacional como en el exterior, se ha desarrollado en la parte de la anatomía, profesora junta de clínica quirúrgica, ha sido residente del profesor Bachelet en Estrasburgo, en Francia. Ha estado en el hospital de Rennes de Francia, posgrado en insuficiencia intestinal en la Fundación Favaloro de Buenos Aires y trasplante hepático con parrilla en España. Además, tiene múltiples trabajos presentados y le vamos a solicitar a Patricia que en 15 minutos nos haga su exposición. Adelante. Buenas noches, colegas uruguayos y argentinos. Agradezco a las autoridades del capítulo. La mejoría en la resolución de los estudios de imagenología, como ser la ecografía abdominal, ha permitido realizar el diagnóstico de pólipos vesiculares muchas veces insospechados, siendo el imagenólogo un pilar fundamental en esta patología. Sabemos que la asociación entre los pólipos vesiculares y el cáncer vesicular en el año 2020 determinó una incidencia de 116.000 casos nuevos, con una mortalidad de casi 85.000 pacientes. ¿Cuál es la importancia del rol del imagenólogo en esta patología? Deben realizar el diagnóstico a través de criterios ecográficos estandarizados para que nosotros los cirujanos podamos determinar las conductas a seguir, ya sea un seguimiento o un criterio resectivo mediante la colestectomía.
Si bien sabemos que la certificación en forma definitiva de esas lesiones vesiculares si realmente corresponden a pólipos vesiculares o pseudopólipos es a través de la certificación anatomopatológica. La prevalencia de estos pólipos oscilan hasta casi un 10% de la población. Es importante determinar si estos son pólipos verdaderos o no, ya que aquel pólipo verdadero es el que tiene el potencial de malignidad hacia el adenocarcinoma. ¿Cuál es la importancia a nivel regional, América del Sur? Sabemos que Chile es uno de los países, o es el país de mayor incidencia de cáncer vesicular a nivel mundial, por lo cual el grupo del Dr. Yende, en el Hospital Clínico de Chile, en un estudio de los pólipos menores de 10 milímetros, en forma prospectiva, determinó que solamente un 4% son pólipos verdaderos, es decir, los otros correspondían a pseudopólipos, y ninguno de ellos con carácter maligno que tuviera menor de 10 milímetros. Otro ejemplo del estudio en Perú de alta incidencia, vemos que nuevamente solamente el 4% son pólipos verdaderos, mientras que cuando el pólipo aumenta de tamaño, el número de pólipos verdaderos aumenta. Esto así se demuestra en distintas series con distinta frecuencia dependiendo de las regiones del mundo. Este otro estudio el chileno del doctor Escalona de la Universidad Católica nuevamente ratifica lo que dijimos hasta ahora, que es más frecuente un pseudopólipo que un pólipo verdadero. El diagnóstico por imagen. Ya no solamente es necesario la utilidad de una ecografía abdominal, sino la ecografía con ecodoppler color. Si bien sabemos que hay limitantes que dependen del técnico, del radiólogo, que nos van a determinar si corresponde a los criterios ya mencionados, y bien dificultad del paciente, sabemos que para el pólipo mayor de 10 milímetros la sensibilidad corresponde a un 84% y la especificidad casi un 100%. Llegó la ecografía con contraste, el Sonoview, que determina patrón de vascularización, estos signos de displasia que nos deben hacer sospechar elementos de malignidad en el pólipo. La ecoendoscopía. ¿Qué ventaja tenemos de la ecoendoscopía? Que si bien permite un sistema de puntuación para determinar el riesgo de neoplasia, es un estudio invasivo. Sadamoto realiza un score de puntajes con criterios donde son el diámetro del pólipo, su patrón ecogénico, si es hiperecogénico, y lo que nos determina es una alta sensibilidad y especificidad para predisposición de malignidad en dicho pólipo. En el 2018, Cochrane realiza una revisión y, si bien es muy útil, la comparación entre la utilidad de la ecoendoscopía con respecto a la ecografía abdominal para discriminar lo que es pólipo de no pólipo, no tiene la misma exactitud para determinar si es un pólipo neoplásico maligno o simplemente neoplásico. ¿La tomografía abdominal trifásica tiene algún lugar en esta patología? Es incapaz de detectar a los pólipos menores de 10 milímetros, pero sí el pólipo de gran tamaño debe hacer sospechar malignidad. ¿Existen elementos tomográficos a través de la posibilidad de determinar si son elementos de malignidad o no? Vemos que qué factores predisponen a través de este estudio es la mayor edad de 55 años, un pólipo mayor de 1,5 centímetros, que el mismo sea irregular, sésil y presente engrosamiento en la pared vesicular. La resonancia nuclear magnética, ¿aporta algo? Sabemos que la parte útil de la resonancia nuclear magnética es la difusión. ¿Por qué? Porque permite realizar una correlación entre la difusión y la celularidad tumoral, sabiendo que aquel tumor es aquel que tiene mayor difusión en comparación con la patología benigna. Sabemos que la resonancia tiene ventajas y desventajas por lo que corresponde a los costos y al tiempo de la misma. La imacología basada en la ecografía debe complementarse con el ecodoppler y con el contraste intravenoso. Esto nos va a permitir definir si realmente es un pólipo vesicular y poder caracterizarlo si es benigno o maligno. ¿Los marcadores tumorales son de alguna utilidad en la determinación si el pólipo puede ser maligno o benigno? No hay evidencia suficiente para que los mismos nos apoyen en la toma de decisiones de un pólipo vesicular. En el 2009, una revisión de Cochrane refiere que no hay evidencia en los ensayos clínicos aleatorizados para recomendar la cirugía en los pacientes que tienen un pólipo vesicular menores de 10 milímetros. De los factores de riesgo, lo que vamos a mencionar, que debemos recordar, que la edad mayor de 50 años aumenta un 12% de la posibilidad de malignidad y la colangitis esclerosante es un elemento fundamental en los pacientes que tienen los pólipos vesiculares. Las características del pólipo, ¿cuál es la característica de alto impacto con un factor de riesgo independiente? Que el pólipo sea sésil. Este estudio, una zona endémica de India en forma retrospectiva, determina que los pacientes mayores de 50 años
con un pólipo sésil y que sea simple es el que tiene mayor probabilidad de malignidad. Este estudio incluso en sus conclusiones determina que las zonas de alta incidencia de cáncer vesicular, aunque el pólipo sea pequeño, tiene particularmente implicancia la colestectomía. Este otro estudio, que es una revisión de hace una década aproximadamente, vuelve a ratificar que en su mayoría en realidad corresponden a pseudopólipos y los factores de riesgos ya mencionados hasta el momento. ¿Es posible, o cuál es la estrategia que nosotros debemos realizar con los pólipos según el tamaño? Vemos que en este estudio prospectivo el tamaño mayor de 10 milímetros es un factor de riesgo independiente. A medida que aumenta el tamaño, aumenta el riesgo de malignidad. Incluso con un pólipo mayor de 10 milímetros el riesgo aumenta un 25%. Esto fue ratificado por distintas series a nivel internacional. ¿Cuál es el umbral quirúrgico o el tamaño que nosotros debemos determinar para implicar o no la colestectomía o el seguimiento? El umbral del tamaño es el factor predictor más fiable en las neoplásicas malignas, es un tamaño mayor de 10 milímetros, con alta sensibilidad y especificidad. ¿Qué sucedería si nosotros aumentáramos ese umbral? Se excluyen los pólipos no neoplásicos por el mayor riesgo, que un 60% de los neoplásicos quedan fuera de estudio. Sin embargo, si disminuimos el límite, aumenta la sensibilidad, sin embargo la especificidad disminuye en forma notoria. En este estudio de score, de sistema de score preoperatorio, a través de lo que son un estudio retrospectivo con variables univariables y multivariables, permitió la determinación de score a través de estas 5 variables mencionadas con un punto de corte para los pacientes de alto riesgo, y de bajo riesgo. Este es un score de utilidad preoperatoria, que es práctica, que es rápida y que es posible utilizarlo. Entonces ya definimos lo que es un pólipo de la vesícula biliar, sus factores de riesgo. La cirugía está marcada claramente en aquellos mayores de 10 milímetros, sin embargo, en los pólipos de 10 milímetros, ¿qué debemos hacer? El aumento del tamaño. Esto no está claramente definido en la literatura, algunos autores consideran mayor de 2 milímetros, otros mayores de 3, pero sí está claramente pautado que aquel pólipo que tenga en su seguimiento aumento del tamaño tiene indicación de colestectomía, y aquel pólipo que en el seguimiento aumente o sobrepase los 10 milímetros también está claramente planteada la colestectomía. Este estudio retrospectivo que quiso estudiar qué es lo que pasa con el tamaño o el crecimiento de los pólipos pequeños menores de 10 milímetros, vemos que a partir que aumenta el seguimiento, estos incluso disminuyen hasta desaparecen, por lo cual plantea que el seguimiento de los pólipos menores de 6 milímetros es discutible, es cuestionable su seguimiento. Tenemos estudios de SENDES, como ya dijimos, que en un seguimiento en pólipos a 10 años, un cuarto desaparece y existe una mitad con el tamaño mantenido. Este otro estudio, que es un seguimiento a 5 años, manifiesta exactamente lo mismo, no hay cambios, queda estancado, no hay cambios, se reduce o desaparece. Este estudio sistemático, en realidad esta revisión sistemática, lo que implica que el crecimiento puede ser variable, que la malignidad en los pólipos menores de 10 milímetros está presente, pero vuelvo a recalcar, el pólipo mayor de 10 milímetros, la malignidad es importante. Este estudio de corte del norte de Carolina, simplemente con un estudio de 36.000 pacientes, vemos que a lo largo del tiempo de seguimiento, en los pólipos menores de 6 milímetros desaparece, y aquellos que oscilan entre lo que son 6 y 10 pueden incluso mantenerse o cambiarse. ¿Qué pasa con aquel pólipo que tiene un crecimiento mayor de 2 milímetros? En los menores, en los pequeños aumenta, pero hace una curva, una impronta muy importante con aumento progresivo en aquellos mayores de 10 milímetros. Sin embargo, en aquellos pólipos que tienen una estabilidad por 3 años, el crecimiento se encuentra mantenido. Entonces el seguimiento es controvertido, falta consenso, cada cuánto tiempo, por cuánto tiempo, ¿qué hacemos con los pólipos menores de 10 milímetros? Entonces, en el 2017, se reúnen las primeras sociedades a través de un consenso europeo de expertos, donde realizan un enfoque de gestión, donde hay poca evidencia de estudios porque los mismos son retrospectivos y de un solo centro. Acá tenemos este algoritmo, donde debemos recordar mayor de 10 milímetros, colestectomía, menores de 10 milímetros, ver la presencia de factores de riesgo sí, y dependiendo de los factores de riesgo, qué tamaño si tienen menor de 6 o entre 6 y 10 milímetros. Este estudio retrospectivo, incluso coreano, que nos pone en evidencia
que no solamente quiere determinar las lesiones de malignidad, sino aquellos pacientes que tienen alteración en el perfil lipídico si realmente corresponden ya por ese elemento a pólipos no neoplásicos o colesterolinósicos, con un plan de seguimiento como observamos acá. La relevancia de la colestectomía. Tenemos criterios, como ya dijimos, del consenso, sin embargo los holandeses tienen criterios que dejan las directrices europeas. Existe un trial que está en curso, que esperemos que pueda dar datos esperanzadores, que se van a finalizar en el 2020. Este es un estudio multicéntrico, prospectivo, observacional holandés. Entonces, planteamos colestectomía sí, colestectomía no. Acá debemos tener en cuenta la lesión de la vía biliar. Este estudio, que es importante, es cuál es el gasto que se le realiza a través de la colestectomía o el control efectivo. Vemos que en este estudio de Cambridge existe un ahorro de casi $400.000, lo mismo que está determinado en este estudio europeo. Como conclusión podemos decir que aquel pólipo mayor de 10 milímetros se plantea la colestectomía, aquellos pacientes que tienen pólipos vesiculares con síntomas atribuibles a la vía biliar, también la colestectomía, los pólipos que tienen menor de 10 milímetros con factores de riesgo, como ya mencionamos, mayor de 50 años, la colangitis esclerosante primaria, la etnia índica y el pólipo sisil, también la colestectomía, mientras que en aquellos pacientes que tienen entre 6 y 9, sin factores de riesgo o menor de 5, el seguimiento está planteado, el primer seguimiento a los 6 meses, mientras que los menos de 5, el primer seguimiento es al año, y obviamente en aquellos pacientes que en el seguimiento, como ya habíamos mencionado, tiene mayor de 2 milímetros o más, o pasa mayor de los 10 milímetros, se impone la colestectomía, y el seguimiento, si desaparece, se suspende el control. Debemos mencionar 2 o 3 cosas más, que el seguimiento sería perfecto si se realizara en el mismo centro, con ecografistas avesados en patología de la vía biliar, porque siempre existe la cancerofobia en los pacientes. Debemos realizar además una buena intercomunicación con los médicos de cabecera o los médicos de familia para tratar de explicarle estos consensos que impliquen una disminución de las colestectomías en casos innecesarios, con aumento de los costos y los riesgos en los pacientes, fundamentalmente frente a la lesión de la vía biliar. Muchas gracias. Muchas gracias, López Pensa. Realmente fue una puesta al día sobre este tema y una búsqueda muy detallada. Y quisiera abrir al panel a ver si alguno de ustedes tiene alguna consideración para hacer, alguno de los 4 disertantes, para no darles la palabra directamente a nosotros. Nosotros tenemos comentadores ya designados, Dualde. Y los 4 comentadores, alguno de ellos 4, ¿quién quiere hablar? No, simplemente quería hacer, en algún momento también se hizo una discriminación de la situación de los pólipos, si eran pólipos que estaban en el sector proximal de la vesícula o si eran pólipos que estaban en el sector distal, y se encontró en algunos trabajos que los pólipos proximales, es decir, los que están próximos al cístico o al bacinete, son pólipos de más de tipo benigno que los que están distales. Creo que esta patología es una patología que es fundamental el ecografista. Si nosotros tenemos un ecografista confiable, donde podemos determinar exactamente si los pólipos son únicos o 2, si son sesiles, etcétera, etcétera, porque hay muchos ecografistas que, la verdad, no tienen una agudeza en el diagnóstico necesaria para hacer la discriminación. Y además de decir que lo fundamental es el ecografista, creo que en nuestro país esta patología tiene una incidencia extremadamente baja y que más del 95% de los casos de pólipos en el Uruguay son pólipos colesterínicos que ni siquiera son neoformaciones, es decir, no son ni adenomas. Nada más. Muy bien. ¿Alguien más? Mariano Moro o Cristina Marecos, ¿alguno de los dos quiere hacer un aporte? Yo les podría decir que realmente lo que nosotros tenemos que tener acá es un ecografista que esté bien entrenado. Y creo que, siguiendo a la literatura o a la bibliografía, estamos más o menos parados en la misma situación que el resto del mundo.
donde se cree que prácticamente entre el 19 y el 35% de estos pólipos son más bien diagnosticados por anatomía patológica y no por la ecografía. Si la ecografía es un hallazgo buscando otras patologías, bueno, ahí sí se comenzaría a estudiar bien el pólipo y podríamos tener en cuenta todos los datos excelentes que nos estuvo aportando la doctora. Pero en la realidad de las situaciones es que la mayoría de los pólipos pasan como que si fueran litiasis, y bueno, y a veces puede ser porque están asociados a litiasis. Entonces lo que nos queda en general a los cirujanos es tener una especie de protocolo